En este apartado vamos a analizar el movimiento parabólico. El movimiento parabólico en realidad es un movimiento que podemos analizar de una forma combinada o separándolo por partes. Tenemos un objeto, ¿de acuerdo?, que lo lanzamos desde una determinada posición. El movimiento que describe es un movimiento parabólico, es decir, tiene una velocidad inicial y verticalmente actúa una aceleración, que es la aceleración de la gravedad, que va frenando el objeto en su desplazamiento vertical y una vez alcanza su altura máxima, pues hace que el movimiento sea descendente. Desde un punto de vista vertical, si negligimos el efecto de la fricción, pues evidentemente lo que tenemos es un movimiento con velocidad constante. Y si definimos que la superficie es horizontal, el alcance queda definido como la distancia máxima o la distancia que alcanza este objeto o proyectil que lanzamos. Aquí vemos la velocidad o el módulo de la velocidad en diferentes puntos de la trayectoria y también su descomposición en componentes. Lo que podemos hacer es aplicar este movimiento parabólico, que lo analizamos como la combinación de estos dos movimientos, en diferentes situaciones. Por ejemplo, lanzamos un objeto desde el suelo con una velocidad de 100 metros por segundo y un ángulo respecto del suelo de 45 grados. Preguntas típicas serían calcular la velocidad, y en este caso lo haremos en dos instantes de tiempo determinados, t igual a 3 segundos y t igual a 8 segundos. Comenzaremos en el primer caso. Tenemos el objeto, definimos sobre el objeto el sistema de coordenadas, tenemos una velocidad inicial y tenemos el ángulo de 45 grados inicial. ¿Cuáles son las componentes de la velocidad al principio? Pues es el módulo de la velocidad por el coseno o el seno del ángulo correspondiente. En este caso, como el seno y el coseno de 45 son idénticos, las componentes horizontales y verticales de la velocidad también coinciden, pero no tendría por qué suceder generalmente, ¿eh? Para otros ángulos no sería cierto. Lo que sí sabemos es que el movimiento lo podemos analizar por partes. El movimiento a lo largo del eje X lo podemos analizar utilizando las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Y el movimiento del objeto a lo largo del eje Y, del eje vertical, lo podemos analizar utilizando las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Estas son las ecuaciones que ya hemos visto. Evidentemente, en este caso, nosotros hemos escogido que la posición inicial x sub 0 y sub 0 sean 0, porque coinciden con el origen del sistema de coordenadas, y el movimiento uniformemente acelerado es con la aceleración de la gravedad de carácter descendente, es decir, la gravedad, el valor de la aceleración que cogemos es menos g, y lo sustituimos en las expresiones de este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Entonces, el primer caso es qué pasa cuando t es igual a 3 segundos. Vamos a sustituir los valores que tenemos en ambas ecuaciones. ¿De acuerdo? Obtenemos que al cabo de 3 segundos el desplazamiento a lo largo del eje X es de unos 212 metros y a lo largo del eje Y es de unos 168 metros. Entonces, respecto del origen del sistema de coordenadas, podemos expresar la posición al cabo de 3 segundos del objeto de esta manera. 212,13 en el eje X, y el vector Y es el vector unitario en el eje X, más 168,03 metros, J. El vector J es el vector unitario en el eje Y. Si nosotros lo que queremos es también determinar la velocidad, sabemos que la velocidad a lo largo del eje Y varía, la inicial, y hay una desaceleración debida por la gravedad que hace que dijéramos que la velocidad disminuya. Al cabo de 3 segundos, esta velocidad es de 41,3 metros por segundo. Sabemos que la velocidad en el eje X no varía,
es la misma que el inicio, es la misma durante toda la trayectoria. Por ello, el vector velocidad en componentes lo podemos expresar como 70-71 metros por segundo en el eje X y 41,31 que hemos calculado en el eje Y. Estos son los valores para t igual a 3 segundos. ¿Qué sucede para t igual a 8 segundos? Evidentemente las ecuaciones que nos describen el movimiento son las mismas. Lo único que tenemos que hacer es sustituir que el tiempo es de 8 segundos. Lo hacemos en las ecuaciones que nos dan la posición del objeto y vemos que la posición X, en la cual el movimiento es rectilíneo uniforme, es de algo más de 565 metros, y en el eje Y es de en torno a unos 252 metros. Por lo tanto, tal como hemos hecho para t igual a 3 segundos, lo podemos hacer para 8 segundos, tenemos el vector posición respecto al origen de coordenadas de este objeto al cabo de 8 segundos. Sabemos que la velocidad a lo largo del eje X no varía, pero a lo largo del eje Y sí. Sustituimos t igual a 8 segundos y vemos que en este caso la velocidad es negativa, menos 7,69 metros partido segundo al cuadrado, o perdón, menos 7,69 metros partido por segundo. En este caso, lo que está sucediendo es que para t igual a 3 segundos, lo que teníamos era que estaba subiendo el objeto, y como la velocidad sub i es negativa para t igual a 8 segundos, sabemos que corresponde a una situación en la que el objeto ya está bajando. Si expresamos el vector velocidad, lo expresaremos como 70-71 la componente en el eje X y menos 7,69 la componente en el eje